¿Sabías que el dios más poderoso del Olimpo era también el más infiel? Zeus, el rey de los dioses, no solo gobernaba el cielo, también conquistaba corazones. Desde diosas hasta mortales, sus romances marcaron mitos de amor, tragedia y venganza. En lo más alto del Olimpo, donde los dioses gobiernan el destino de los mortales, un nombre resuena con poder absoluto: Zeus, el rey de los dioses. Pero detrás de su trono de relámpagos y su mirada imponente, se esconde un secreto que sacudió el mundo antiguo, una lista interminable de amantes. Desde diosas hasta simples mortales, ninguna mujer estaba a salvo de sus deseos. Pero no todo era romance y pasión, porque donde iba Zeus, siempre lo seguía la furia de Hera, su esposa y reina del Olimpo. Celosa, vengativa e implacable, Hera no dudaba en castigar a cualquiera que osara robarle el corazón de su esposo. Algunas fueron convertidas en bestias, otras malditas por la eternidad, y unas pocas lograron escapar de su ira. Desde Leda y el cisne, hasta Europa y el toro dorado, los mitos de Zeus están llenos de engaños, transformaciones y consecuencias inesperadas. Algunas de estas historias inspiraron constelaciones, guerras épicas e incluso el nacimiento de héroes legendarios como Hércules. Pero, ¿qué hay de cierto en estos relatos? ¿Eran simples metáforas o verdades ocultas? Acompáñame a descubrir los secretos más oscuros del Olimpo, donde el amor y el poder se mezclan con traición, tragedia y una pizca de locura divina. La tragedia de Leda y el cisne, el engaño divino que cambió el destino de Grecia. Bajo el cielo estrellado de la antigua Esparta, donde el río Eurota serpenteaba entre olivos centenarios, se desarrolló uno de los episodios más perturbadores y poéticos de la mitología griega. Era una noche de verano, cálida y perfumada por el aroma de los lirios silvestres, cuando Leda, la reina de incomparable belleza, decidió dar un paseo solitario junto a las aguas plateadas por la luna. Lo que ignoraba era que los dioses ya habían tejido su destino en la gran urdimbre del cosmos. Entre los juncos que mecía la brisa nocturna, apareció repentinamente un cisne de deslumbrante blancura, cuyas plumas parecían brillar con luz propia. El ave, graznando lastimeramente, arrastraba un ala como si estuviera herida. Leda, compadecida, se acercó con cautela. «Pobre criatura», murmuró mientras extendía sus manos para acariciar el suave plumaje. Pero en el momento en que sus dedos tocaron al animal, algo extraordinario ocurrió. El cisne comenzó a transformarse, creciendo en tamaño hasta revelar la figura imponente de Zeus, el rey del Olimpo, cuyos ojos brillaban con un fuego divino. La reina intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. El dios la envolvió en un abrazo que no era de plumas, sino de carne y poder olímpico. Aquella noche, mientras las estrellas giraban en el firmamento y las ninfas del río apartaban la vista discretamente, Zeus consumó su deseo. Pero este acto de pasión tendría consecuencias que resonarían a través de los siglos. 9 meses después, Leda dio a luz de manera extraordinaria, no a uno, sino a 4 hijos, cada uno marcado por un destino singular. De un huevo divino nacieron Helena, cuya belleza sería legendaria, y Pólux, dotado de la inmortalidad de su padre. De otro huevo mortal vinieron Cástor, el gran jinete, y Clitemnestra, cuyo nombre quedaría manchado por la sangre. Los gemelos Cástor y Pólux, inseparables a pesar de su diferente naturaleza, se convirtieron en símbolo de fraternidad. Sin embargo, cuando Cástor murió en batalla, Pólux suplicó a su padre que les permitiera compartir su inmortalidad. Zeus, conmovido, los transformó en la constelación de Géminis, uniendo sus destinos para siempre en las estrellas. Helena, por su parte, se convertiría en el rostro que lanzaría 1000 naves. Su secuestro por Paris desencadenaría la guerra de Troya, ese conflicto épico donde dioses y héroes lucharían durante una década. Y Clitemnestra, consumida por los celos y la venganza, mancharía sus manos con la sangre de su esposo Agamenón a su regreso de la guerra. El mito de Leda nos muestra la dualidad de la intervención divina en los asuntos mortales. Por un lado, Zeus otorgó a sus descendientes dones extraordinarios, belleza sin igual, habilidades sobrenaturales y hasta la inmortalidad. Pero por otro, los condenó a vivir tragedias que superaban el entendimiento humano. ¿Fue realmente amor lo que movió a Zeus a poseer a Leda? ¿O fue simplemente otro capricho de un dios acostumbrado a tomar lo que deseaba? La transformación en cisne, un animal asociado con la pureza y la gracia, añade una capa de ironía trágica al relato. El dios más poderoso del Olimpo recurrió al engaño más sutil para satisfacer sus deseos, dejando tras de sí un reguero de consecuencias imprevisibles. Hoy,
Cuando miramos el cielo nocturno y vemos la constelación del cisne, Cygnus, recordamos esta historia. Algunos poetas dicen que es Zeus, eternizado en su forma engañosa. Otros creen ver a Leda, transformada en ave para escapar del dolor de su destino. Lo cierto es que este mito, como tantos otros, nos habla de las complejas relaciones entre dioses y mortales, donde la línea entre el honor y la vergüenza, entre el regalo y la maldición, es tan fina como el filo de una espada. La historia de Leda nos confronta con preguntas incómodas sobre el consentimiento, el poder y la responsabilidad divina. En un mundo donde los dioses actuaban por capricho, los mortales solo podían esperar sobrevivir a sus juegos y acaso, si tenían suerte, ser recordados en las estrellas. Danae y la lluvia de oro, cuando el destino no puede evadirse. En los días en que los dioses del Olimpo caminaban entre los mortales y los oráculos pronunciaban destinos inescapables, en la antigua ciudad de Argos gobernaba el rey Acrisio. Atormentado por una profecía que anunciaba que su propio nieto lo mataría, el monarca concibió un plan desesperado para burlar al destino. Construyó una imponente torre de bronce en los jardines del palacio, con muros tan gruesos que ni siquiera los rayos podían penetrarlos, y allí encerró a su única hija, la princesa Danae, una joven de belleza legendaria cuya mirada recordaba el cielo estrellado de verano. La cámara donde Danae fue confinada era amplia pero fría, con un solo respiradero circular en lo alto del techo que permitía el paso de la luz del día. Las paredes, pulidas como espejos, reflejaban la soledad de la princesa, quien pasaba sus horas tejiendo historias en su telar y cantando melodías tristes que hacían llorar incluso a las aves que por casualidad se posaban en su ventana. Los sirvientes le llevaban comida y vino en cestas que bajaban con cuerdas, pero ninguno osaba hablar con ella, temerosos de la ira del rey. Mientras tanto, en el Olimpo, Zeus observaba la escena con creciente interés. Cada noche, cuando Hera dormía, el padre de los dioses contemplaba a la bella prisionera a través de las nubes, maravillado por su gracia y conmovido por su aislamiento. Ningún mortal debería vivir así, murmuró una noche, mientras sus dedos jugueteaban con rayos diminutos que saltaban entre ellos como chispas doradas. Fue entonces que concibió un plan tan audaz como poético. Una tarde de verano, cuando el sol comenzaba su descenso y las sombras se alargaban sobre Argos, Danae notó algo extraordinario. Por el estrecho respiradero comenzó a filtrarse una sustancia dorada, brillante como el polvo de estrellas, que caía lentamente hacia ella. Al principio retrocedió, asustada, pero pronto la curiosidad venció al temor. Extendió sus manos y las partículas doradas se posaron sobre su piel, tibias como la luz solar y suaves como seda. La lluvia dorada aumentó en intensidad, formando remolinos que bailaban alrededor de la princesa. Danae sintió una extraña calidez invadiendo su cuerpo, una sensación que nunca antes había experimentado. Las partículas comenzaron a agruparse, tomando forma humana, hasta que ante sus ojos apareció la majestuosa figura de Zeus, aunque sus pies no tocaban el suelo y su cuerpo aún conservaba un brillo etéreo. ¿Quién? ¿Qué eres?, preguntó Danae con voz temblorosa, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. El aire olía a ozono y a almizcle, y una extraña electricidad hacía que los cabellos de la princesa se erizaran. «Soy el que ha venido a liberarte de esta prisión», respondió Zeus, y su voz resonó como truenos distantes. Sus palabras no eran exactamente sonido, sino más bien una vibración que Danae sentía en los huesos. Durante lo que pareció una eternidad, pero fueron apenas instantes, Dios y mortal se contemplaron. Zeus admiró la valentía en los ojos de Danae, que a pesar del miedo no bajaba la mirada. La princesa, por su parte, se sentía hipnotizada por la presencia divina, incapaz de apartar los ojos de aquel ser que parecía contener todo el poder del universo en su mirada. La unión de Zeus y Danae no fue como los mortales la conciben. Fue un momento suspendido en el tiempo, donde la torre de bronce pareció desaparecer y ambos flotaron en un vacío estrellado. Cuando el dios partió, dejó tras de sí no solo el recuerdo de su visita, sino una promesa: tu hijo será el más grande de los héroes, y su nombre será recordado mientras existan hombres para contarlo. Los meses siguientes fueron de angustia para Danae. Su cuerpo cambiaba, pero el miedo a la reacción de su padre la mantenía en silencio. Tejía ropas más holgadas y cantaba menos, pues incluso su voz había cambiado, adquirido una profundidad nueva. Cuando llegó el momento del parto, contuvo sus gritos entre dientes, pariendo en soledad a un niño que llamó Perseo, el destructor. El descubrimiento del niño por parte de Acrisio desató su furia. «El destino se burla de mí»,
gritó al ver al pequeño, cuyos ojos brillaban con un destello sobrenatural. Ordenó que madre e hijo fueran encerrados en un cofre de madera y arrojados al mar Egeo. Durante días flotaron a la deriva, mecidos por las olas. Dánae, abrazando a su hijo, cantaba las mismas canciones que en la torre, pero ahora con una esperanza nueva. Zeus no los había abandonado. Las tormentas evitaban su frágil embarcación, los vientos los empujaban suavemente y los delfines escoltaban su camino. Finalmente, el cofre llegó a la isla de Sérifos, donde el pescador Dictys los encontró. Al abrir el cofre y ver a la bella mujer con su hijo en brazos, supo de inmediato que estaban bajo la protección de los dioses. Los años pasaron y Perseo creció fuerte y valiente, demostrando en cada acción su linaje divino. Cuando llegó el momento de cumplir su destino, lo hizo de la manera más irónica. Durante unos juegos en honor a Atenea, el ya adulto Perseo lanzó un disco que, llevado por un viento repentino, se desvió hacia las gradas donde se encontraba Acrisio, hiriéndolo mortalmente. Así se cumplió la profecía que el rey tanto había temido, demostrando que ni las torres más altas ni los mares más anchos pueden proteger a los mortales de lo que los dioses han decretado. La historia de Dánae y la lluvia de oro ha inspirado a artistas durante milenios. ¿Fue un acto de amor divino o una violación disfrazada de poesía? Los antiguos griegos veían en este mito la paradoja del destino. Acrisio, al intentar evitarlo, lo hizo inevitable. Dánae, al ser elegida por un dios, ganó inmortalidad a través de su hijo, pero pagó el precio de una vida marcada por el dolor. Hoy, cuando vemos los rayos del sol filtrarse entre las nubes en haces dorados, podemos imaginar que es Zeus recordándonos que el destino siempre encuentra su camino, ya sea a través de los muros más gruesos o en forma de lluvia dorada que todo lo transforma. Y en el brillo del oro, tal vez, aún resuena el eco de aquella unión divina que cambió para siempre el curso de la mitología griega. Europa y el toro blanco, el rapto que dio nombre a un continente. En la antigua ciudad fenicia de Tiro, donde el mar besaba la costa con devoción, vivía Europa, hija del rey Agenor. Su belleza era tan extraordinaria que los poetas decían que Afrodita misma había soplado sobre su cuna. Su piel brillaba como el nácar, sus ojos eran pozos de oscura miel, y su risa hacía temblar los pétalos de los lotos. Las doncellas la acompañaban siempre, tejiendo guirnaldas de flores mientras Europa, ajena a su propio poder, paseaba por los jardines reales. Pero en las alturas del Olimpo, un dios la observaba con ojos ardientes. Zeus, soberano del cielo, había desatado su deseo. No era la primera vez que un mortal lo encendía, pero Europa era distinta. No solo era hermosa, en su mirada había una inocencia que lo tentaba como un desafío. Sin embargo, sabía que si se le aparecía en su forma divina, un gigante de truenos y relámpagos, la joven huiría aterrorizada. Así que, como tantas veces antes, optó por el engaño. Con un gesto, el dios se transformó. Su cuerpo se encogió, sus músculos se tensaron bajo una piel inmaculada, y sus cuernos se curvaron como medias lunas. No era un toro común, era una criatura sobrenatural, con ojos que brillaban como gemas y un aura que calmaba hasta las olas. Bajó a las playas de Tiro con pasos lentos, calculados, como un cazador que sabe que su presa caerá por voluntad propia. Europa y sus doncellas recolectaban flores cerca de la orilla cuando lo vieron. «Mirad», gritó una de las jóvenes. «Un toro más hermoso que las estatuas del templo». El animal se acercó con majestuosidad, inclinando la cabeza como en reverencia. Europa, cautivada, extendió la mano. «No temas, princesa», murmuró una sirvienta. «Es manso como un cordero». El toro se dejó acariciar, frotando su hocico contra su palma. Europa rió, y entonces, en un acto de audacia, se subió a su lomo. Fue entonces cuando el mundo estalló en movimiento. Con un salto que desafió la gravedad, el toro se lanzó al mar. Europa gritó, aferrándose a sus cuernos mientras las olas se abrían ante ellos. Sus doncellas corrieron hacia la orilla, pero ya era tarde. El animal nadaba con una velocidad imposible, alejándose de Tiro como un relámpago sobre las aguas. «¿Qué eres?», gimió Europa, viendo cómo la costa se desvanecía. «No eres una bestia normal». El toro no respondió, pero sus ojos brillaron con una luz divina. Días y noches pasaron. El toro nadó sin descanso, protegiendo a Europa del frío con su calor sobrenatural. Las nereidas emergieron de las profundidades, observando con curiosidad. Los delfines saltaron junto a ellos, como escoltas de Poseidón. Europa, entre el terror y la fascinación, empezó a sentir algo extraño.
esa bestia la amaba. Finalmente, en el horizonte, apareció una tierra verde y fértil, Creta. Al llegar a la playa, el toro se detuvo. Europa, exhausta, se deslizó de su lomo y cayó sobre la arena. Antes de que pudiera reaccionar, un resplandor cegador la envolvió. Cuando abrió los ojos, el toro había desaparecido. En su lugar, un hombre la observaba, alto como una montaña, con cabellos oscuros como la tormenta y ojos que ardían como el rayo. «Yo soy Zeus», dijo, con una voz que hizo temblar la tierra. «Y tú, Europa, serás mía». Zeus la llevó al monte Ida, donde la hizo suya bajo la sombra de los cipreses sagrados. De su unión nacieron 3 hijos: Minos, futuro rey de Creta y juez del inframundo; Radamantis, el más justo de los mortales; y Sarpedón, héroe de la guerra de Troya. Para honrarla, Zeus dio su nombre al continente que se extendía más allá del mar, Europa. Y como recordatorio eterno, colocó la imagen del toro entre las estrellas, creando la constelación de Tauro. Aún hoy, cuando el viento sopla sobre las costas de Creta, algunos juran escuchar el rumor de una risa perdida en el tiempo, la de una princesa que, sin saberlo, cabalgó hacia la eternidad sobre el lomo de un dios. Zeus y yo, el mito que tejió mares y constelaciones. En el fértil valle de Argos, donde los trigales ondeaban como un mar dorado, el río Ínaco serpenteaba contando secretos a la tierra. En sus orillas, el rey Ínaco había levantado un templo de mármol blanco en honor a Hera. Allí, entre columnas talladas con escenas de dioses, su hija Io servía como sacerdotisa principal. Io no era una simple mortal. Su belleza hacía palidecer a las rosas al amanecer. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban las estrellas incluso de día. Cuando cantaba himnos a los dioses, hasta los pájaros enmudecían para escucharla. Una noche de verano, cuando el aire olía a tomillo y los grillos tejían sus canciones, Zeus observó a Io desde el Olimpo. El dios, disfrazado de pastor, bajó al valle con pasos que hacían temblar las florecillas silvestres. «Bella sacerdotisa», murmuró Zeus, «¿por qué ofreces tus plegarias solo a Hera cuando el rey de los dioses te contempla con admiración?» Io, educada en la prudencia, respondió: «Señor, mi devoción es para todos los olímpicos por igual». Pero cuando alzó la vista y reconoció al dios, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Zeus, sabiendo que Hera lo vigilaba, ideó un plan audaz. Cubrió Argos con una espesa niebla dorada que oscureció el sol al mediodía, confundió a los pastores e hizo que los rebaños se extraviaran. Bajo este manto divino, Zeus se acercó a Io. Pero Hera, desde su trono de ébano, notó algo extraño en Argos. «¿Por qué mi templo está oculto?», se preguntó mientras descendía en su carro de pavos reales. Al oír el trueno del carro de Hera, Zeus actuó con rapidez. Tocó la frente de Io con 2 dedos. Sus extremidades se contrajeron dolorosamente. Su túnica se fundió en un pelaje blanco como la nieve. Sus manos se convirtieron en pezuñas. Cuando Hera llegó, encontró a su esposo acariciando a una hermosa ternera. «¡Qué magnífico animal!», exclamó la diosa con voz melosa. «Debes dármela como regalo». Hera encargó la custodia de Io a Argos Panoptes, cuyo cuerpo albergaba 50 ojos en su frente, 30 en sus brazos y 20 en su espalda. El gigante ató a Io con una soga de seda tejida con hilos de oro, un collar de esmeraldas que brillaban en la noche y campanillas de plata que sonaban con cada movimiento. Zeus envió a Hermes, quien empleó todas sus artes. Tocó la flauta durante 3 días seguidos, contó historias aburridas sobre rebaños y finalmente, cuando solo quedaban 2 ojos despiertos, sacó su espada curva. Hera, enfurecida, convocó a un tábano creado por las eriñas. Este insecto tenía un aguijón de bronce, zumbaba con el sonido de 100 avispas y picaba siempre en el mismo lugar, que nunca cicatrizaba. Io, en su locura, recorrió las montañas de Tesalia, donde dejó marcas de pezuñas en las rocas, el mar Adriático, cuya superficie se agitó durante 7 días, y las llanuras de Escitia, donde los nómadas la veneraron como espíritu. Tras años de vagar, Io llegó a Egipto. Zeus, compadecido, sopló sobre su pelaje, que se disolvió como niebla, tocó su frente con un rayo, devolviéndole su forma humana, y dibujó en el cielo su figura como la constelación Taurus. De su unión nació Épafo, cuyo nombre significa el tocado por el rayo. Este niño fundó la ciudad de Menfis, se casó con Menfis, hija del Nilo, y fue ancestro de Danao y Europa.
Hera, como recordatorio, transformó el cadáver de Argos en un pavo real, el tábano en constelación menor y las lágrimas de Io en las gotas de rocío matinal. Este mito explica por qué el mar Jónico lleva ese nombre, el origen de la constelación Taurus y cómo los dioses marcaron la geografía con sus pasiones. Alcmena y la noche que engendró un héroe. En los albores del tiempo, cuando los dioses aún caminaban entre los mortales y las ciudades griegas resonaban con sus leyendas, ocurrió un suceso que marcaría el curso de la historia. Era el año en que los ejércitos de Tebas marchaban contra los Teleboes, y Anfitrión, noble guerrero y príncipe de Tirinto, partió a la batalla dejando en su palacio a su joven esposa Alcmena, cuya virtud era tan legendaria como su belleza. En las alturas del Olimpo, Zeus observaba el mundo mortal con mirada ávida. Sus ojos divinos se posaron en Alcmena mientras ésta ofrecía sacrificios en el templo de Hera. La noble tebana, de cabellos más oscuros que la noche y una gracia que superaba a las propias ninfas, despertó en el rey de los dioses un deseo tan ardiente como sus propios rayos. «Jamás he visto mortal tan perfecta», murmuró Zeus mientras las nubes se arremolinaban a su alrededor. Ni siquiera Leda, con su belleza espartana, ni la dulce Europa, poseían tal combinación de gracia y virtud. El dios concibió un plan tan audaz como peligroso. Esperó pacientemente hasta la víspera del regreso de Anfitrión. Entonces, descendió a Tebas transformado en el mismísimo marido de Alcmena, reproduciendo hasta el más mínimo detalle la cicatriz que Anfitrión tenía en su muslo derecho, souvenir de una antigua batalla. El peculiar modo de caminar, con una ligera cojera del pie izquierdo. Incluso el olor a hierro y sudor que impregnaba su piel después de la guerra. Cuando el falso Anfitrión llegó al palacio, Alcmena corrió a recibirlo con lágrimas de alegría. «Mi esposo, los dioses te han traído de vuelta sano y salvo», exclamó abrazándolo. Zeus, en su papel, narró una victoria ficticia con tal detalle que hasta los sirvientes lloraron de emoción. Esa noche, cuando por fin se retiraron a sus aposentos, el dios extendió su poder sobre el tiempo mismo. Ordenó a Selene que detuviera su carro plateado en el cielo. Hizo que Helios retrasara su salida en el horizonte. Paralizó el curso de las horas, guardianas del tiempo. Así, una sola noche se convirtió en 3, mientras Zeus yacía con Alcmena en un lecho perfumado con mirra y azafrán. Al amanecer del cuarto día, que debería haber sido el segundo, el verdadero Anfitrión llegó triunfante. La confusión fue mayúscula cuando Alcmena lo recibió con extrañeza. «¿Cómo es posible, esposo? ¿No regresaste anoche y me contaste de tu victoria?» El príncipe, herido en su honor, consultó al vidente Tiresias, quien reveló la terrible verdad: «Un dios ha tomado tu forma. Tu esposa es inocente, pero lleva en su vientre al hijo del Olimpo». En el Olimpo, Hera descubrió la infidelidad de su esposo. Su ira fue tan terrible que 1. Juró hacer la vida imposible al bastardo divino. 2. Envió serpientes a la cuna del recién nacido Heracles, que el niño estrangularía con sus propias manos. 3. Más tarde infligiría al héroe el terrible frenesí que lo llevó a matar a su propia familia. El parto de Alcmena fue otro campo de batalla divino. Hera, sentada en las puertas del palacio con las piernas cruzadas, retrasó el nacimiento mediante magia arcaica. Solo la astucia de Galantis, la sirvienta que gritó «Ya ha nacido», rompió el hechizo. Cuando Hera se levantó furiosa, descubrió el engaño y transformó a la criada en comadreja, pero ya era tarde, Heracles había nacido. Esta noche de pasión divina y engaños marcó el inicio de la más grande epopeya heroica. Heracles realizaría los 12 trabajos. Purificaría la tierra de monstruos ancestrales. Finalmente ascendería al Olimpo, donde Hera misma se vería obligada a darle la mano de su hija Hebe. Aún hoy, en las noches especialmente largas de verano, los ancianos de Tebas susurran que es el eco de aquel tiempo detenido. Y si uno mira con atención, puede ver en el cielo la constelación de Hércules, recordatorio eterno de cómo el amor de un dios por una mortal cambió el destino del mundo. Sémele y el fuego de ver a un dios. En los días en que los dioses del Olimpo aún caminaban entre los mortales, en la gloriosa ciudad de Tebas, vivía una princesa cuyo destino quedaría grabado para siempre en los anales de la mitología. Sémele, hija del rey Cadmo y la reina Armonía, era de una belleza tan extraordinaria que incluso las flores parecían inclinarse a su paso. Su cabello ondeaba como las aguas oscuras del río Asopo al atardecer, y sus ojos brillaban con la intensidad de las estrellas que su abuela, la ninfa Teléfasa, le había enseñado a nombrar.
Fue durante las celebraciones de primavera, cuando los viñedos de Tebas comenzaban a florecer, que Zeus puso sus ojos en la princesa. El rey de los dioses, disfrazado de mortal, se presentó en la corte como un noble extranjero llamado Tempo. Su porte majestuoso y su sabiduría infinita cautivaron inmediatamente a la joven princesa. ¿De qué tierra provienes, noble extranjero?, preguntó Semele durante un banquete, fascinada por las historias que contaba sobre lejanas ciudades. De una tierra donde las montañas tocan el cielo y los ríos cantan canciones antiguas, respondió Zeus con una sonrisa que hacía brillar sus ojos como relámpagos distantes. Durante semanas, el dios visitó a Semele en los jardines del palacio. Le habló de los misterios del Olimpo, describiendo con palabras que hacían temblar el alma los salones de ámbar y los tronos de marfil donde los inmortales celebraban sus consejos. Pero siempre se negó a revelar su verdadera naturaleza. ¿Por qué nunca te quedas después del ocaso?, preguntó una noche Semele, acariciando la barba del dios disfrazado. Hay cosas que los mortales no deben conocer, respondió Zeus, y en ese momento un trueno lejano hizo temblar los cimientos del palacio. Hera, la siempre vigilante reina de los dioses, no tardó en descubrir el romance. Disfrazada como Beroe, la anciana nodriza de Semele, se acercó a la princesa con falsa dulzura. Querida niña, ¿cómo puedes estar segura de que tu amante es quien dice ser? Si fuera realmente un dios, ¿no debería mostrarte su verdadera gloria? La semilla de la duda fue plantada. Esa noche, cuando Zeus juró por las aguas de la Estigia concederle cualquier deseo, Semele pronunció las palabras fatales. Muéstrate ante mí como realmente eres. Quiero verte en todo tu esplendor divino. El palacio de Cadmo tembló cuando Zeus, obligado por su juramento, comenzó a transformarse. Primero fue un brillo dorado que emanaba de su piel, luego un calor que hacía hervir el agua de las fuentes. Los tapices comenzaron a arder espontáneamente cuando el dios reveló su verdadera forma. Su cuerpo creció hasta tocar el techo del palacio. Relámpagos serpenteaban alrededor de sus brazos. Sus ojos brillaban como soles en miniatura. El aire olía a ozono y ambrosía quemada. Su manto estaba tejido con las constelaciones de la noche. Semele cayó de rodillas, sus ojos cegados por el resplandor divino. Sus vestiduras se consumieron en un instante, su piel comenzó a carbonizarse. El fuego sagrado de la divinidad, que alimenta a los inmortales, resultaba letal para los mortales. Zeus, gritó mientras su cuerpo se convertía en antorcha viviente. En sus últimos momentos, alcanzó a ver la expresión de horror en el rostro del dios que la amaba. De las brasas humeantes, Hermes rescató al feto de 6 meses que brillaba con luz propia. Zeus, desconsolado, lo cosió en su muslo para completar la gestación. Cuando llegó el momento del nacimiento, los gritos del pequeño Dioniso hicieron temblar los cimientos del Olimpo. Dioniso, al alcanzar la madurez, descendió al Hades para rescatar a su madre. Las erinias intentaron detenerlo, pero el joven dios las convenció con su música encantadora. Semele renació como la diosa Yone, y madre e hijo celebraron su reunión con un banquete que duró 40 días y 40 noches. Esta tragedia dio origen a importantes rituales. 1. Las antesterias, fiestas donde se bebía vino nuevo en honor a Dioniso. 2. El teatro griego, que nació de los ditirambos en honor a Semele. 3. La creencia de que los rayos podían otorgar inmortalidad. Aún hoy, cuando una tormenta eléctrica ilumina el cielo nocturno, los viejos de Tebas susurran que es Zeus visitando a su amada. Y en los viñedos, cuando el vino nuevo fermenta, se dice que es el espíritu de Semele riendo con su hijo divino. Esta historia nos recuerda que hay umbrales que la mortalidad no debe cruzar, pero también que del sufrimiento puede nacer la alegría más pura. Como el vino que nace de la uva pisoteada, a veces la mayor belleza surge de la mayor destrucción. Estas mujeres no fueron solo amantes. Fueron víctimas de un dios que jugaba con mortales como piezas en un tablero divino, donde la pasión era un arma y los juramentos, trampas celestiales. Sus hijos fundaron ciudades, sus nombres dieron forma a mitos eternos, pero ¿cuánto dolor se esconde tras ese honor de ser elegidas por un dios? ¿Cuántas noches pasó y con acento O corriendo por los mares, picada por el tábano de Hera? ¿Cuántas lágrimas derramó Danae, encerrada en una torre por su propio padre antes de que Zeus la visitara como lluvia de oro? ¿Y Europa? La princesa que nunca volvió a su hogar, perdida en un continente que llevaría su nombre como marca de un rapto divino. Quizá los griegos nos dejaron estas historias no como gloriosas epopeyas, sino como advertencias.
Recordatorios de que incluso los inmortales son esclavos de sus caprichos, y que el amor, cuando desciende del Olimpo, rara vez es tierno. A veces es un trueno que quema, un toro que arrastra, o una mentira dorada que destruye vidas enteras. Si estas historias te estremecen, dime en los comentarios. ¿Cuál te impactó más? ¿La locura de Icon Acento, la jaula de Danae o el viaje sin retorno de Europa? ¿Crees que Zeus amaba realmente a alguna de ellas o solo amaba el poder de conquistarlas? Dale like al vídeo y suscríbete si te atreves a escuchar más historias. Porque el Olimpo no es solo luz y gloria, bajo su mármol brillante hay sombras que gritan. Y recuerda, los mitos no mueren. Solo esperan a que alguien los cuente de nuevo. Hasta la próxima, mitológicos.